Hola, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Ámbar Flores y estamos en Lo Práctico. En el día de hoy vamos a hablar sobre misiones. Pastor Guillermo, ¿cómo está? Muy bien, un gusto de saludar a todos y gracias, bienvenidos por estar junto a nosotros en esta conversación. Hemos aprendido que todo lo espiritual debiese ser práctico. Y cuando hablamos de ser personas prácticas en las cosas que creemos, también estamos hablando acerca de misiones. Y casi siempre pensamos que misión es cuando tú sales a un país o Dios te envía a otro lugar, pero cuando estás dentro de tu ciudad y no tienes el llamado de salir, ¿cómo lo podríamos entonces entender? Hacer misiones. A ver, yo creo que la vida es un aprendizaje. Nosotros, una vez que venimos al Señor, empezamos a oír de personas que nos hablan de misiones como algo que en mis tiempos era única y exclusivamente salir de donde estábamos a otro lugar, cualquier parte del mundo. Entonces la idea de misiones era eso, y si no salías a otra parte, entonces era como evangelismo. Sin embargo, a estas alturas de la vida entendemos que misión conlleva el concepto, la idea de portar con un mensaje, con un mensaje de amor, ¿cierto? El mensaje del Señor Jesucristo, la buena noticia, lo que nosotros llamamos el Evangelio. Por lo tanto, podemos decir entonces que misión es esta acción de obediencia, porque el Señor nos dice: vayan y den a conocer las buenas noticias al mundo, y es abrirnos camino, una misión de obediencia tanto a lugares lejanos, como tú dices, que podría interpretarse como un llamado allá, pero también hay una responsabilidad general, que es ir a cada área de nuestra vida. Podríamos decir, por ejemplo, a cada área de la sociedad, ¿no? Las sociedades básicamente tienen 7 áreas, como hemos hablado, y podemos también ser misioneros o mensajeros en esos lugares. Podríamos decir entonces también que existen profesores misioneros, donde tú ejerzas, por ejemplo, tu profesión, o algún chef misionero. ¿Por qué? Porque entonces así entendemos que misiones no tan solo está para un grupo de personas dedicadas a eso, sino que en donde estemos realizando una labor, alguna función, tenemos el encargo de Dios. Debiese ser así, ¿no? Tener el encargo de Dios, claro, que te esté quemando ahí, de que tú, donde estés, la función que estés realizando, poder entregar las buenas nuevas, llevar el Evangelio, ¿no? Correcto, fíjate, eso es lo que dice la señal o el mensaje cuando estamos saliendo de nuestro edificio, ¿no? Al salir de este lugar, dice, usted está enfrentando su campo misionero. Y claro, porque mira, hay una lógica. A las congregaciones llegamos personas de distintos lugares, y voy a usar el término estratos sociales incluso. Dios no hace esas diferencias, pero nosotros estamos ubicados así. Entonces hay personas con las que hemos crecido, yo veo, nos hemos conocido, hemos interactuado, y pasan a ser entonces las conexiones más cercanas que nosotros tenemos como para poder hablarles a esa gente. Sí. Me viene a la mente el caso de la mujer samaritana. Ella tuvo un encuentro con Jesucristo, el relato es emocionante, y luego ella descubre con quién está hablando y va a los lugares donde ella vivía y conversa con los aldeanos y los trae a Jesús. Esa es una manera entonces de hacer misiones. Me recuerdo también la criada hebrea que trabajaba en la casa de Naamán el sirio. Fíjate qué interesante es eso, porque ella era una criada. Pareciera que este general tenía este problema en secreto a lo mejor, pero como ella lavaba la ropa, seguramente ahí se daba cuenta que aun cuando este general manejaba autoridad, ¿cierto? Tenía poderes, tenía un estatus. Sin embargo, dentro de ella tenía un problema. ¿Y su problema qué era? Dentro de él. Y su problema era la lepra. Pero esta mujer detecta eso y ella señala la solución. Le dice: hay profeta en Israel, vaya allá, y el resto es historia. Entonces, como ves, claro, yo creo que cada uno de nosotros, Dios nos ha permitido crecer conociendo personas, y que es probable que el único puente
que ellos tengan entre Dios y ellos, o entre Jesucristo y ellos, seamos nosotros. Por eso entonces que el tema de las misiones es más que simplemente idealizarla o renunciar a ella diciendo de que es para algunos que entre comillas son llamados. Sí. Todos, por causa de lo que somos embajadores. Y un embajador también es un representante, pero tiene una misión encomendada por el reino de donde fue enviado o el gobierno que representa. Porque pensando en eso que usted hace mención, quizás mucho, porque de repente quizás nosotros hemos tenido algún concepto equivocado, ¿no? Lamentablemente a veces también podemos aprender mal algunas cosas. Y de repente yo puedo pensar, el Señor me llamó a ser profeta, y de ahí yo no me salgo. Y digo, no, yo soy profeta, pero no me hago cargo de que también tengo que llevar el evangelio a mis vecinos, a gente del trabajo, a amigos, a familiares, porque solamente quiero desempeñarme en una función. ¿Me entiendes? Entonces, sí. Bueno, a mí me gustaría, es que si lo tomaría así, si es profeta, entonces portas un mensaje, que es el mensaje de la buena noticia. Entonces, si eres profeta, vas y con el don que tienes, te acercarás y harás llegar el mensaje. Sin embargo, esto es yo creo que es muy interesante. Yo creo que todos nosotros no solamente portamos un mensaje, ¿cierto? Nosotros portamos a Cristo. Pablo dijo, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por lo tanto, donde vayamos, tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu, porque probablemente, Ámbar, el Señor te pueda decir es el momento para que hables a ciertas personas. En esto de las misiones necesitamos de verdad organizarnos, planificar, pero también estar abierto a lo espontáneo. Lo espontáneo es eso. Pablo sabía que él tenía que ser un pregonero de la palabra, predicar el evangelio a todos los lugares, pero en una ocasión él se propuso en su corazón ir a Bitinia, por ejemplo, y dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. ¡Wow! Entonces, claro, es probable que, ¿cómo uno entiende eso? Pablo podría haber discutido en momento, pero es que en la voluntad general de Dios está que prediquemos el evangelio. Pero en la voluntad específica, en esa relación que él tiene con Dios, el Señor le dice, espérate. Claro, porque hay personas que el Espíritu Santo prepara, y a veces entonces no siempre son los momentos como para lograr una decisión de alguien para el Señor. A veces hay personas que están sufriendo mucho y nosotros tendremos que llorar con el que llora hasta el momento en que en ese compartir las personas nos reciben, nos aceptan y aceptan lo que portamos, ven nuestro cambio y aceptan el mensaje y aceptan al mensajero. Entonces esto es tan orgánico. Necesitamos entonces estar muy atentos para cuando el Señor dice, este es el momento, háblale, y es muy probable que esa persona pueda estar preparada. Es como lo que me pasó en un viaje que hice a Concepción. Así que le dije, oye, a Francisco, vamos a un outlet, ¿no? Y de repente entramos a un lugar de zapatillas, empiezo a mirar las zapatillas, había una chica así como con su pelo azul ahí pintado, pero con sus ojitos así muy despierta, muy chispita, por así decir, ¿no? Y entonces nos atiende muy bien. Y en un momento, cuando ya estamos por irnos, tuve la impresión de hablarle. Y le digo, ¿sabes qué? Mira, te quiero decir algo. Y la miro a los ojos y ella abre sus ojos así, ¿no? Y le digo, ¿sabes? Quizás tú nunca has escuchado a una persona que es pero la más importante de toda tu existencia y de todo el universo. Y yo te quiero dar un desafío a ti. Te quiero decir que te intereses por Jesucristo. ¿Alguna vez has escuchado de Cristo? Y la niña, yo veía que cada vez abría más sus ojos. No me dijo ni sí ni no. Le dije, mira, lee los evangelios, vas a aprender de Jesús, Dios te ama. Y la niña quedó así. Y chao, le digo. Y me fui, ni siquiera me dijo chao. Quedó sorprendida. Y yo me voy pensando y digo, es que a lo mejor es probable que alguien antes le habló. Y a lo mejor tuvo un sueño en que le dijo el sueño, mira, alguien te va a hablar.
yo me quedo curioso de su asombro, pero sí sé que ahí hubo algo que estaba haciendo el Espíritu de Dios. Entonces eso también tiene que ver con misiones. Misiones no solamente obedeces verdad, misiones porque yo sé que aquí hay mucha gente que nos va a estar escuchando, misiones conlleva responsabilidad e intencionalidad. Misiones conlleva entonces el mensaje, el mensajero y la provisión. Entonces, para llevar adelante la obra de Dios se necesitan 3 cosas. El mensaje lo tenemos, los mensajeros lo tenemos, pero también las finanzas las tenemos, solo que tienen que salir de nuestros bolsillos y tenemos que planificar, ¿cierto? Y organizar los lugares que queremos alcanzar. Pero hoy día ya no es que allá nunca han oído hablar de Cristo, allá en esa aldea, sino que en nuestras propias ciudades las personas están en verdaderos guetos, ¿cierto? En burbujas, y que no han tenido de verdad la posibilidad de escuchar bien el mensaje de la buena noticia del reino. O sea, siempre va a ser bueno correr con la palabra del Señor para llegar a diferentes lugares, a diferentes personas. Ahora, con el tema de la globalización, del internet, podemos hacer también misiones a través de estas, digamos, redes sociales o elementos de lo que da el internet, digamos. Claro. Pero quería preguntarle igual, estaba pensando mientras que me hablaba, que a lo mejor que me da risa, a ver. pero no lo quiero ofender, obviamente. A ver. A lo mejor, por ejemplo, ahora nosotros podemos disfrutar del tema del internet y todo esto, de las conexiones más rápido, pero quizás en la época que usted era joven, que no fue hace mucho tiempo, gracias, por supuesto, se daba otro sistema de misión, de evangelizar. Y ¿cómo fue en base a su experiencia cuando usted era más joven? ¿Cómo lo veía la iglesia? Usted también vivió en diferentes ciudades, vivió en Calama, estuvo en Arica, también tuvo un mentor, nos contaba el pastor Rubén, que salían. Cuéntenos cómo vivió, cómo significó, cómo marcó también en ese tiempo su corazón en ese sentido. Interesante, buena pregunta. Pero tengo la tentación a responderte la primera y luego te cuento esta otra. Sí, está bien. Una vez vino el hijo de un pastor de Costa Rica, y él en uno de los encuentros estaba hablando de la importancia de ganar. Y dentro de las cosas que fue muy divertida para nosotros es que él decía, gane como sea, pero gane. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, entonces es como decir, todos los instrumentos que tengas en tus manos y que puedas usar, úsalo para la gloria de Dios y para como sean intencionales para que las personas escuchen el mensaje de Jesucristo y tomen una decisión. Aquí no descartamos la obra del Espíritu Santo en la vida de la gente, es previo a nosotros. A eso es lo que nosotros conocemos como los hijos de paz. ¿Te acuerdas que Jesús dice, vayan, prediquen el Evangelio, y si hubiere algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él? ¿Se acuerda que dice? Entonces nos hicimos la pregunta, ¿quiénes son los hijos de paz? Y hemos llegado a la conclusión que los hijos de paz son las personas previamente preparadas por el Espíritu Santo para ese encuentro. Bien, entonces el gane como sea, había una diferencia en mis tiempos cuando era más joven hace poco y hoy día. Yo no creo que haya que cambiar, sino que hay que sumar lo que hay. En mis tiempos, nuestras maneras de evangelizar era ponernos de acuerdo, por ejemplo, orar en nuestros lugares, en nuestros templos, por así decir, e irnos a la plaza o irnos a un parque a repartir tratados. De 2 en 2 eso nos enseñaban, y había que ser osados para hacer eso, no todo el mundo hacía eso. Así que optábamos por ir a entregar tratados a alguien que encontrábamos en un parque, varios íbamos y nos repartíamos y conversábamos, y en lo posible le hacíamos entregar su vida a Cristo y también ideal llevarlo a la iglesia. Yo creo que esa modalidad era buena, pero no podíamos definir si realmente esa decisión o esa oración era genuina, ¿no? Porque en eso uno no lo puede determinar, solamente puede determinar el resultado, los frutos, la respuesta de la persona después de eso. Pero también en mis tiempos
usábamos la figura de poner una plataforma. Yo hice campañas aquí en esta ciudad y conseguíamos plataformas y nos conseguíamos hermanos que tocaran y atraíamos a la gente y luego yo subía a la plataforma y les predicaba. Con instrumentos, con parlantes. Eso era la campaña evangelística. Se usa poco eso en este tiempo. Ahora sí. Antes me acuerdo que en diferentes poblaciones, diferentes iglesias también. Correcto. Aspirar a tener programas en radio era difícil porque era caro y casi nadie te abría las puertas. Yo en la ciudad de Calama incursioné en una radio que se llamaba Mundo Estéreo y con el pastor Rubén Rodríguez, que fue mi mentor, precisamente hacíamos un programa que se llamaba Tiempo de Restauración, pero que era más bien dirigido a la iglesia. Pero también hacíamos otra actividad que también obedecía a eso de la misión y era irnos con instrumentos a la plaza. Y ahí también era cantar, y luego yo iba a la plataforma, predicaba. Es que en ese tiempo como que Dios me había dado el don del hablamiento. ¿Desde ahí? Sí, desde antes. y predicaba y luego cada uno abordaba a las personas que se habían quedado también ahí escuchando. Pero aunque tú no lo creas, también fui predicador de las esquinas de las calles, invitando a la gente a que venga a las reuniones y hablando un poco de Dios. Le pedía el megáfono al pastor de nuestra congregación. Y en ese tiempo usted no era pastor. No. Era un miembro nomás de un jovencito. Que me ligaba, ahí. Claro, que me ligaba mucho a los pastores. Ajá. Pero era por una cosa de querer servir. Luego yo entendí que la misión también era ir a ver a los enfermos. Y yo no sé si mi motivación era tan así. Yo pensaba que también podría servir eso un poquito para mi salvación, porque no tenía tanto entendimiento de la salvación por gracia. Así que colaboraba un poco para que Dios me viera y dijera, oye, este niñito se está portando bien. Claro. Pero eran esas distintas modalidades. O sea, usted tenía iniciativa para poder contextualizar de repente, de poder entender igual un joven dentro de la iglesia que no tiene quizá un tipo de liderazgo, iba donde su pastor, le pedía el megáfono, salía a las calles a predicar y solo. Sí, solo. Sí, solo. Ay, y también lo hice con mi primo, más de alguna vez. Con mi primo repartimos volantes en las casas, golpeando puertas. Sin embargo, yo quisiera hablar de algo que es más esencial que eso, porque todas esas son distintas formas hoy día. Tenemos otras maneras de poder llegar y hay. ¿Qué maneras? Yo digo... Ahora sí, ¿no? Hay muchas maneras. Sí, el tema, entonces, no pasa tanto por las maneras porque más de alguna vez se discutió si hacer misiones era hablar por la radio, si hacer misiones era hablar por la televisión, o hacer misiones era más concreto, se hablaba de la misión integral. Entonces la misión integral, y yo creo mucho en la misión integral, que es que vamos a algún lugar, vamos a convivir con los aldeanos, con las personas que viven ahí. Si no saben leer, les vamos a enseñar a leer. Si no tienen mayores formas de vivir, les vamos a enseñar a hacer baños, les vamos a enseñar, a hacer hoyos para sacar agua, les vamos a traer un poquito la modernidad y los vamos a sacar de su condición. Eso incluía las misiones y yo creo que sí, todavía las incluye. De otra manera, ahora vienen los matrimonios, las familias, y nosotros les enseñamos al marido a amar a su mujer, la mujer respetar a su marido, los hijos obedezcan a sus papás. Procuramos, cierto, de una u otra manera hacer misión. En todos lados se hace misión porque ha ido esto no es estático, esto no es un formato. Esto más bien, y es de lo profundo que te quiero hablar, es que a no ser que en tu corazón no haya esa compasión por el perdido, en que te pongas en el lugar. Yo muchas veces me hice la pregunta sobre la regla de oro. La regla de oro que dice, haz con los demás como tú quisieras que ellos hagan contigo. Entonces empecé a pensar qué era lo que a mí me gustaría que las personas hicieran conmigo. Y he llegado a la conclusión que el más grande regalo que una persona puede recibir no es la Biblia. Va incluida la Biblia, es vital, pero más que eso es que me compartan de Jesucristo. Porque una vez que se incorpora el Señor en mi vida, una vez que yo me rindo a Él, a partir de ahí es inevitable no tener el sentir que Dios tiene por los perdidos.
Si no te mueve eso, si no te mueve la compasión, mi querida Ámbar, no hay otra cosa que te pueda mover. No es el acuerdo de la iglesia, no es el mandato de la iglesia, es lo que te está surgiendo del corazón, y tú lo ves en la Biblia luego y dices, sí, esto Jesús dijo que teníamos que hacerlo, tiene que ser intencional, porque a veces predicamos circunstancialmente. Ay, me pareció y le hablo. Pero yo soy uno de los que insisten que tenemos que ser intencionales, y acá, sí, en esta casa, el día miércoles o día viernes, están hechos para abrir grupos de conexión, y el propósito es hablarle al que no conoce a Cristo. Los domingos predicamos, enseñamos a la iglesia, pero terminamos invitando a la gente a entregar su vida a Cristo. Lo importante es ganar, y ganar como sea. Por ahí va el tema entonces de la misión. El corazón de nuestra iglesia entonces se focaliza completamente en poder llevar esta compasión y hacerla práctica hacia las personas. Porque lo que nosotros queremos hacer no tan solo es estar dentro de la iglesia, pasarlo bien entre nosotros, porque sí, la pasamos bien, nos amamos, nos queremos, nos ayudamos. Pero más importante aún es poder salir y traer a las personas a los pies del Señor, que es lo que a nosotros nos quebró la mente, nos cambió la vida y nos transformó. Yo creo que, como usted dice, el tema de la compasión es tan importante, porque a través de la compasión vamos a entender el corazón del Señor. Sí. Porque si eres indiferente con el perdido, eres indiferente con la persona que está sufriendo, que está dolida por algo, que está enferma, si eres indiferente a eso es porque a lo mejor no entendiste mucho. Dos cosas en esto. Dos cosas que creo que es muy, muy importante. Una es la iglesia ideal y la otra es la iglesia real. Uh-huh. La iglesia ideal es la iglesia que predica. La iglesia ideal es la iglesia que ama, la que cruza, la que sigue al maestro, la que baja del cielo para caminar entre los terrenales, entre los terrícolas, entre la gente común y corriente. La iglesia real es la iglesia ideal es la iglesia que va al mercado, es la iglesia que atiende al enfermo, es la iglesia que se duele por el dolor de la gente. Pero la iglesia real, tenemos que ser honestos, muchas veces somos solo la iglesia del concepto claro, pero que de la práctica lejana. Uh-huh. Alguien dijo que la gran comisión en muchos lugares podría definirse como la gran omisión, porque si hacemos una encuesta siendo honestos, nos vamos a encontrar que en la iglesia real puede haber personas que en un año no ganaron a uno para Cristo. Que en la iglesia real todos vivimos a lo mejor muchos para hacer lo nuestro. Vivimos porque Dios me bendice, porque bendice a mis hijos, porque me bendice a mí, primero yo, segundo yo, porque es bonito, porque ahí se cantan las canciones que me gustan a mí, se hablan los temas que me gustan a mí, y porque está la gente y los grupismos con los que yo me junto siempre. Tenemos que ser honestos que muchas veces la iglesia real no se asemeja a la iglesia ideal, y nosotros continuamente, los pastores, tenemos que primero modelar. Si nosotros no nos abrimos camino hacia afuera, entonces vamos a terminar siendo una iglesia que se acicala, una iglesia que se olvida de los demás. Entonces siempre es bueno escucharse a un Carlos Anacondia, a un Rey Jambonqui, a un Nicky Cruz, los evangelistas de antes que te hacían ver que las personas necesitaban escuchar el evangelio, porque si no mueren sin conocer a Cristo y irían al infierno. Necesitamos ser honestos y darnos cuenta que muchas veces la iglesia es como el estilo espectáculo. Es como que creemos que cumplimos con nuestro cristianismo yendo a una reunión que tiene que ser agradable a mí. Ojalá hayan buenos músicos, buenas canciones, ojalá haya lugares donde pueda leer la letra, ojalá sea una cosa óptima, y ojalá haya un lugar para mis niños, y eso estaría bien, pero cuando se convierte en el fin, es una trampa a la misión que tendríamos que cumplir. Y como pastores, ¿cómo ustedes, por ejemplo, abordarían esto para que no sucediera? Para que no sucediera lo que usted está hablando acerca de esto.
yo lo digo por mí, no sé cómo le pasará a otros, pero yo muchas veces me encuentro que sé que tengo que modelar. Sé que yo no puedo pedir algo que no viva. Por eso entonces que procuro estar. Tengo tres veces usando la radio, saliendo para predicar. Llegué a una conclusión que voy a poner a funcionar a 100 hombres en vez de querer yo hacer el trabajo de 100 hombres. Eso implica un trabajo de mediano y largo plazo. Reproducirnos en otros ha sido mi tarea de tantos años acá. A veces he querido hacerlo yo todo, pensando que yo lo hago mejor, que yo tengo la experiencia, pero entiendo de que eso no es lo que Dios quiere. Entonces la motivación, el generar condiciones, por ejemplo, entre nosotros nadie debería decir que no tiene las posibilidades de cumplir la misión, porque llega a estar con nosotros, lo ganamos, lo consolidamos, lo discipulamos y lo enviamos. Tenemos condiciones hechas para eso, no solamente tenemos el bosquejo, tenemos condiciones hechas, o sea, las personas pueden ser ganadas persona a persona, pueden ser ganadas en una reunión general de día domingo, pero principalmente que sean ganadas en los grupos de conexión que tenemos hoy día trabajando en la ciudad. Más de alguna vez fui al Morro de Arica a orar, y en esos tiempos nosotros estábamos en Vicuña Maquena, Ámbar, y teníamos un grupo de líderes con el que nos juntábamos y teníamos esas reuniones de día domingo. Entonces teníamos como 2 grupos nomás que eran células abiertas, pero que eran de discipulado. Pero yo orando en el Morro le pedí a Dios diciendo: Señor, sería lindo poder multiplicarnos en mucha gente que primero te conozca a ti y sea formada y después abra sus propias casas. Y fíjate que de ese tiempo ahora yo puedo subir al Morro y poder usar mi imaginación y ver que de verdad, si en la noche hubiera un apagón en toda la ciudad y las casas encendidas representaran lo que estamos haciendo en la ciudad, es casi un poquito significativo. Pero todavía nos falta mucho, porque siempre los obreros van a ser pocos y la necesidad es mucha. Entonces aquí la gente llega, se convierte en los grupos de conexión y de inmediato tenemos lo que llamamos escuela ministerial para darles herramientas a ellos a fin de que podamos enviarlos a abrir otros grupos de conexión. Entonces aquel que no está metido, involucrado en esto, es porque no quiere, ¿no? Pero no es porque no se les hayan dado las condiciones para que sean mejor personas. Entre nosotros hay gente que ama a Dios y que tiene temor de Dios y que vive vidas coherentes entre lo que predica y lo que practica, pero también tenemos gente que no es así, y definitivamente eso no es porque la iglesia o porque el liderazgo en esta casa estemos haciendo la vista gorda, es porque simplemente no quieren. Y obviamente frente a ese hecho ellos tendrán que rendir cuenta delante del Señor, pero en el espíritu está que usted está saliendo. Cuando terminamos en cada reunión acá, usted está saliendo. Al salir de acá, dice ahí, cuando uno va saliendo arriba, está en un cartel grande, al salir de acá usted está enfrentando su campo misionero. Ojalá les haga sentido a todos. Y gracias a Dios que hemos encontrado eco y tenemos un porcentaje importante de jóvenes, de hermanas, mayoritariamente preciosas hermanas, mujeres, ¿cierto? Algunos hombres que están involucrados con todo el corazón en esto de cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Es por eso que también es tan importante la labor de la iglesia, la preparación, el poder tener instancias, y a Dios gracias la tenemos, donde también podemos preparar a los hermanos, donde nosotros somos capacitados para enfrentar este campo misionero, que obviamente no es algo fácil, no es algo que pueda decir uno que lo va a hacer libremente, pero sí, cuando tienes un llamado de Dios, un encargo, un mensaje que arde en tu corazón, vas a poder llegar a ese campo misionero sin temor, sin miedo, sin temor al rechazo también. Es por eso que yo encuentro tan importante que en la iglesia nosotros podamos ser una iglesia que esté prendida siempre, estar siempre atentos, conscientes de lo que está pasando afuera. Si no, vamos a estar durmiendo y no vamos a saber en su totalidad lo que está sucediendo fuera de la iglesia. Sí. Porque el campo misionero es como, hablamos, me imagino como un campo de guerra, digamos, así dentro de mi imaginación, a lo mejor para usted no, pero yo me imagino un campo que está lleno de minas, obstáculos, y si no tienes la valentía, si no estás preparado, si no eres una persona o un hombre o una mujer maduro en Dios para poder sobrellevar eso, vas a quedar en la
en la mitad ahí del camino. Entonces, qué importante es que nosotros podamos comprender que necesitamos ser transformados por el Señor para poder llegar donde Él necesita que estemos. Fíjate, Ámbar, que quisiera aclarar un punto, que en cuanto a ser mensajeros, yo creo que todos tenemos el llamado a ser mensajeros, a ser esa gente que comparta el evangelio de la buena noticia, todos. Es probable que podamos variar en el lugar geográfico en donde seamos llamados y en el grupo de personas donde específicamente Dios nos esté llamando. Pero que todos seamos llamados, todos somos llamados. Uh-huh. El tema es que la diferencia la hacen aquellos que obedecen al llamado y aquellos que morirán habiendo tenido el llamado sin haber respondido al llamado. Uh-huh. No es un asunto de que Dios te llamó a ti y a mí no me llamó. Es un asunto si yo estoy obedeciendo o no estoy obedeciendo. Yo creo que una de las lecciones más grandes a aprender en cualquier congregación no es que te aprendas las canciones, no es que te aprendas las lecciones. La lección más importante, pienso que es aprender a ser obedientes. Porque la Biblia implica el morir. Y yo he aprendido de que Dios nunca nos va a mandar a construir una casa sin darnos las herramientas. Él habló del poder del Espíritu Santo que se manifestaría a través de nosotros una vez que fuésemos investidos por el Espíritu Santo y íbamos a ser testigos. Entonces es un compromiso de Él, nosotros le respondemos a Él, Él nos llena y nosotros obedecemos. Otra vez llegamos a lo mismo, oír y obedecer, oír y obedecer. Interesante el tema de las misiones. O ir y hacer discípulos. Es como exactamente. Tienes que ir y hacer, tienes que caminar, salir. Sí. El ir es un verbo. Sí. Ahora, fíjate que a veces, ni siquiera es porque a veces usamos la idea de, mira, al discípulo se le hace cuando tú ganaste al perdido. Uh-huh. Al perdido hay que ganarlo primero. Eso aparecería en Marcos el último capítulo, creo que 17, perdón, si no me estoy recordando bien del capítulo. Al final dice, vayan y prediquen el evangelio. Eso sale en Marcos. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos. Si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Eso está en Marcos, vayan y evangelicen, prediquen. Uh-huh. Pero en Mateo está la otra parte, ir y hacer discípulos. Tú no puedes hacer discípulos a los no nacidos de nuevo. Tú no le puedes dar que comer a un huevo. Tiene que romper el cascarón, ser un pollo. Bueno, nuevo nacimiento. Ganamos a la gente para que nazca de nuevo. Evangelizamos. Luego los discipulamos, los consolidamos, quiere decir, los cuidamos en sus primeros tiempos. Luego los discipulamos, finalmente los enviamos. El tema de la misión es un tema para todos nosotros. Uh-huh. Y hay tantas formas de hacer misión. Alguien dijo así, están los que van, están los que oran y están los que se ponen con los recursos. Esos son las misiones transcultural, claro, que se le llama. Cuando, ¿no? Dios te ha llamado, sí, a una ciudad específica, a un correcto, pueblo, a una nación. Correcto. Y hoy día, increíble, algo que me llamó mucho la atención, Ámbar, que sucede en Brasil. Uh-huh. El pastor Evi Huber, cuando va a abrir una iglesia en un lugar, uh-huh, él no manda un árbol o dos árboles, no los manda de a uno ni de a dos, sino que él traslada un bosque. Estaban viviendo en Santarém, eran como 7,000, y se fueron a abrir Sao Paulo, y personas de Santarém, se fueron 200 personas a vivir a San Paulo. Familias completas. Pero no fueron mandados, pagados por la iglesia. Uh-huh. Ellos mismos dijeron, yo voy a cambiar mi lugar de residencia. Wow. Yo voy a buscar trabajo en ese otro lugar. Yo voy a pedir traslado. Otro concepto, uh-huh, increíble de las increíble de las misiones. Sí. Íbamos con Andrés. Uh-huh. Andrés, yo estuve en Marilia. Y Andrés, el pastor acá que estuvo con nosotros, pastor de la Iglesia Bautista, me olvidé su apellido. Con la esposa y su esposa Tania. Sí. Él me llevó a conocer una célula. Uh-huh. Y yo le dije, vamos. Y me dijo, mira, vamos a ir a un lugar
que era como un asentamiento, vamos a hacer cuenta que era como una población de esas que cerraba, ¿cómo le llaman? Condominio. ¿Ya? Y dice, ahí se cambió una familia para vivir en el condominio, porque en el condominio no había ninguna familia cristiana. Y ellos se cambiaron de adrede ahí para abrir su célula ahí. Eso es estrategia, ¿te das cuenta? Eso es entender que no se puede concebir amar a Dios sin amar al prójimo. Nosotros tenemos la tendencia, y es con lo que luchamos los pastores, es que mira, en el pasado nosotros, ¿cómo crecieron las comunidades cristianas? Primero porque hubo revelación, porque hubo entendimiento de muchas verdades que es probable que la iglesia en general en Chile las había abandonado. Reino de Dios, señorío de Cristo, propósito eterno de Dios, la sujeción, el discipulado, la unidad de la iglesia, la restauración del propósito, la restauración del matrimonio, la restauración de los dones, la restauración de los ministerios, el amor los unos a los otros, y etcétera. Esas verdades se empezaron a trabajar, y como se empezaron a trabajar esas verdades, estoy hablando de años, de los comienzos, estoy hablando de unos, 60 años atrás, entonces empiezan a salir personas de otros lugares porque esas verdades se habían descuidado. Entonces las personas que venían, obviamente había que hacer dos trabajos en ellas, tenían que desaprender y tenían que volver a aprender. Pero el resultado era de que vamos a ser discipulados con esa gente, discipulado. Pero no había tanta preocupación por el crecimiento numérico, porque eran personas que venían de otras congregaciones que no habíamos ganado nosotros. Pero una vez que ya cesó eso, una vez que ya nos llenamos de un montón de personas que algunos no estuvieron tan dispuestos tampoco a desaprender, y se armaron las cosiacas ahí dentro, ¿no? Pero fíjate qué interesante es esto, porque una vez que estábamos con eso, ¿cuál fue la tendencia? Acicalarnos. Ay, nos juntamos los mismos de siempre. Y los mismitos de siempre, y los mismitos de siempre. Acomodarse. Sí, porque pareciera que habíamos llegado, no sé, y no habíamos llegado. Es que no puede ser que ya sean miles o pocos, cuando, mira, si aquí fuéramos 10.000 personas en esta casa, Ámbar, yo tengo que estar consciente que vivo en una ciudad de 235.000 habitantes. Si tuviéramos 1 millón de cristianos en Chile, tenemos que tomar conciencia que vivimos en una sociedad, creo que, no está Siri para preguntarle, pero creo que tenemos algo de 24 millones de habitantes, o 17. Perdón, sí, es que la última que tenía era... ¿Lo buscamos? A ver si alguien, claro, búscalo mientras estoy hablando. Entonces, lo que estoy diciendo es que somos mucho en proporción a ¿qué? Somos poco en proporción a ¿qué? Si a mí me dicen que en Santiago hay una iglesia de 3.000 personas y nosotros aquí en Arica, por ejemplo, somos una iglesia de 700 personas, nosotros somos más que esa congregación. ¿Pero en proporción a qué? A la ciudad, ¿no? O sea, tener una iglesia de 3.000 personas en una ciudad de 7 millones de habitantes, o tener una iglesia de 700 personas en una ciudad de 223.000 habitantes, la proporción es más esta que la otra. Pero nosotros deberíamos de pensar definitivamente que nunca tenemos que parar, porque Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos se salven. Pero existe siempre la tendencia a acomodarnos y hacer los mismitos de siempre, a hacer grupitos entre nosotros, y ni siquiera nos damos cuenta que a la gente que viene llegando no le damos la pasada, no los dejamos entrar, y como viene la gente así también se va, porque fíjate, esto es como natural. Abrace a su hermano. ¿Y a dónde vamos? A los de siempre. A los de siempre. Entonces, por lo mismo, misión tiene que ver también con pensar en los de afuera, con pensar siempre en los de afuera, con que yo lo que tengo no tiene sentido que siga ampliando mis graneros y estoy olvidándome de aquellos que no conocen a Cristo. La mujer samaritana escuchó una sola vez del Señor y ya se hizo una evangelista. Nosotros no, pues nosotros esperamos tener 5 años para recién, que pastores, que no sé, no estoy preparada. ¿Te das cuenta cuántos habitantes tenemos? Sabe que el internet me falló. A ver. Está muy lento. ¿Y hay alguien que nos pudiera ayudar de los estudios? ¿No? Sería muy bueno saber ese dato. Se lo agradeceríamos montones, ¿no? Ajá. ¿En Chile? Sí. ¿Qué dice? Ahí está bien eso. Chile con una población de 19.458 habitantes. Sí, 19 millones. Sí. No 19.000, 19.458.000 personas se encuentran ahora. De población compuesta,
Chile, compuesta por... Sí, parece que sí. ¿Sí? Sí. ¿Esa es la correcta? Sí, esa es la correcta. Gracias. Ok. Como ven, entonces, eso es tan interesante en este tema, porque como es conversar, yo abrí mi corazón, no está pauteado, pero sí, tengo que mostrar también la otra parte, te das cuenta, la iglesia real. Claro. No es la iglesia que ve el Señor. Sin embargo, al contarte esto, tiene que desafiarnos a cuál es el modelo. Y tenemos que nosotros forzarnos a decir, es que el Padre no nos ve así. El Padre nos ve victoriosos. El Padre nos ve que avanzamos. El Padre nos ve que con gozo queremos compartir el amor de Cristo a los demás. El Padre nos ve sensibles y yo me quiero ver sensible y quiero ser sensible. Quiero encarnar la mirada del Padre. Quiero sensibilizarme, porque a veces somos teóricos. Quizás ya estamos llegando al final, Ámbar, pero mira, te comparto que una vez escuché a Juan Carlos Ortiz diciendo de que teníamos que... A ver, ¿nosotros qué somos? Decía, ¿concepto o Cristo? Así era su mensaje. Y decía, cuidado con ser la iglesia del concepto claro. Porque estaba la iglesia del gozo, dice. Entonces en el cartel decía, iglesia del gran gozo. Adentro, dice, se cantaba el gozo. Se predicaba el gozo. Se ofrendaba el gozo. Se diezmaba el gozo. Se publicaba el gozo. Pero el único problema, dice, es que en esa iglesia nadie tenía el gozo. Y con eso él quería describir cómo racionalizamos a veces las escrituras, pero estamos tan lejos de nuestra práctica. Y quizás uno de los más grandes desafíos, porque como dijimos, a ver, ¿cómo es el dicho? No todo lo práctico es espiritual, pero sí todo lo espiritual debiera ser práctico. Entonces nosotros podemos, de esta enseñanza, de esta conversación, podríamos sacar también algunas verdades que si yo voy a trabajar al colegio, al hospital, a la clínica, ese debiese ser mi, no tan solo decir, ya, ok, voy al trabajo, no, voy a mi campo misionero. Sí. De esa manera también la perspectiva te cambia para saber que tú eres un mensajero, que tú tienes un poderoso mensaje que entregar a las personas que va a transformar su vida y vas a poder ser iglesia. El misionero, como aprendíamos de nuestros hermanos en Brasil, son estratégicos. Ajá. Donde hay necesidad, ellos no arrancaban, sino que ellos iban a ese lugar y se plantaban y salían de la comodidad de sus hogares, de su ciudad, y podían llegar a ese lugar a traer una respuesta, alguna enseñanza. Y ahí es donde nosotros volvemos a que todo lo espiritual debiese ser siempre práctico. Interesante. Quisiera dejar el mensaje que lo más difícil para nosotros es lograr la gente dispuesta y disponible. Sin embargo, porque muchas veces nosotros, a ver, mira, si tú le pides dinero a Dios, más te vale saber qué vas a hacer con él. Si tú le pides gente a Dios, más te vale entender que no es para encerrarla, no es para tener una audiencia multitudinaria que va a venir pasivamente a escucharte cada domingo para que tú vivas tu sueño por un día. Si nosotros estamos pidiendo multitudes al Señor, es la mirada de en realidad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y a no ser que pongamos a nuestra gente a funcionar, entonces no habremos cumplido la misión. No es el hecho de tener hijos, es criarlos. Es darles herramientas, es generarles condiciones para que se desarrollen y para que un día ellos puedan volar y un día tú los puedas observar y a su vez están provocando sus propias realidades, llevando adelante sus propios diseños porque son personas que surgieron de ti, ¿no? Eso tiene que pasar con nuestros hijos. El día en que ellos vivan totalmente dependientes de nosotros y no sean capaces de desarrollar sus dones y sus talentos, habremos nosotros fracasado. En realidad, entonces, que el Señor nos permita entonces tener y entender que no hay que complicarse tanto con conceptos en términos de la misión. Si Dios te ha llamado a una misión transcultural, hay organizaciones en el mundo que podemos ponernos en contacto y se puede hacer todo para que tú puedas llegar allá, porque hay todo un tema de preparación, aprender la lengua, todo, ¿no? El tema de la salud y todo. Gracias a Dios nosotros hemos tenido experiencia de haber mandado algunas pocas personas y fueron a algunos lugares y volvieron. Y sí, entonces, pero también eso es lejano, pero lo cercano
es que te dispongas a lo mejor a hablar con tu pastor o tus pastores y decir, yo quiero ser una persona que no solamente he sido ganado o consolidado y estoy siendo discipulado, sino quiero ser enviado. Heme aquí, entonces envíame a mí. Bueno, en este capítulo de lo práctico pudimos aprender que tenemos que ser desafiados, tenemos que ser valientes, y usted piense siempre que donde vaya siempre va a ser su campo misionero. Nos vemos la próxima semana aquí en Lo Práctico.